chicos? ¿Cómo están? ¿Qué Qué tal? bien pasar vacaciones. En verdad, Jorge, tú te has ido a Punta Cana. Javier, tú te has ido a Agua Dulce. Yo me iba a Tarapoto. En verdad, qué divertido fue esto. Sí, oiga, Máncora, para ser justo, o sea, pero Ah, se quedó sin ya. playa. Ah, no, sí, Entonces sí, ya sí. Guadalajara se fue a su Ay, destino un final, problema, un ¿no? problema. ¿Qué vamos a hacer con esto? Mira tú. Pero ustedes han estado por Chile, por lo menos. Ah, no, sí, 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 bueno. sí, sí, sí. Yo no he Jorge, estado por Chile. cuéntales, ¿a dónde estuvimos? Tuvimos la fortuna de ser invitados a un congreso CEMATS allá en Chile, específicamente en la ciudad de Cañete, que está al sur de Concepción. Es una bella ciudad, es prácticamente el Chile profundo donde hemos ido. La zona de los Por mapuches. la zona de los mapuches, un lugar paradisiaco, la verdad, fue muy sorprendente para nosotros encontrar la naturaleza viva, el lago Lanalhue, al sur de Chile, espectacular, ¿no? Espectacular. A mi retorno pasé por Concepción, no pude evitar ir al Monitor Huáscar, excelente experiencia, vimos uno de los trofeos prácticamente de las reliquias de la Guerra del Pacífico. Y bueno, la experiencia que tuvimos, ¿no? Prácticamente allá con toda la gente de Chile. No, claro, agradecer a toda la organización, a toda la gente de ahí de Cañete. Y mira que, bueno, tú como gente pudiente pudiste ir en avión. Yo, como simple mortal, hice de 9 horas de Santiago hasta Cañete. Y al regreso estaba viendo, mientras veía mis TikToks, vi un TikTok que me llamó la atención y que justo le escribí acá a Javier. ¿No? Entonces, Que 9 horas de Javier, viaje. que después de 9 horas de viaje, a Javier vi un TikTok que decía, te enseñamos a ser paramédico mientras haces reanimación cardiopulmonar dentro de la ambulancia en movimiento. Sí la vi, sí la vi. Y le escribí a Javier y le dije, oye, Javier, Sí, ¿se sí. puede hacer reanimación cardiopulmonar Te vamos a en enseñar ambulancia de movimiento? porque somos profesionales y te vamos a enseñar a manejar una RCP en una ambulancia a alta velocidad. Ni siquiera movimiento, ¿ah? Alta velocidad, increíble. Increíble. Me acordé de ti. Bueno, eso es interesante. La verdad, a mí me llamó mucho la atención el video. Y me hizo preguntarme lo mismo. ¿Es cierto que podemos brindar RCP? Seguro que sí podemos. Ahora la diferencia o lo que habría que pensar es si nuestro RCP va a ser realmente efectivo si lo hacemos en movimiento. De que lo puedes hacer, ¿no? Y Seguramente. como bueno. siempre, Javier nos trae algo. Sí, Claro. Adivina qué cosa. un artículo. Los artículos de Javier. Les di un artículo para que lo leyeran y la verdad me di cuenta que no lo leí. 9 horas de viaje. O sea, claro, 9 horas de viaje. O sea, 9 horas de viaje, no te puedes leer un artículo. No, Es que 10 justamente páginas. el movimiento hace que tú estés así y no leas. Imagínate Javier, una reanimación. Nos exhibiste. Pero bueno, quiero que sepan que la verdad hay varias investigaciones que han contemplado, contrariamente a lo que nosotros pensamos, hay varias investigaciones que han contemplado la calidad del RCP durante el movimiento, o sea, desplazándose en una unidad médica, en una ambulancia. Porque, dicho sea de paso, es una situación que se puede dar. O sea, Claro. Exacto. tú puedes tener un paciente Exacto. que haga un arresto o un paro cardíaco mientras lo estás trasladando, o lo que podría ocurrir que tal vez no es lo ideal y que personalmente yo no lo recomiendo. Hay algunas situaciones en las que a algún personal de salud se le habrá ocurrido encontrar una persona en paro cardíaco y subirlo a la unidad médica y hacer reanimación durante el traslado a camino al hospital. Bueno, yo no estoy... Con lo mejor de las intenciones, ¿no? Sí, seguramente yo Claro. no estoy de acuerdo con eso, pero en algunas realidades se ha dado. Entonces es por eso que sí he investigado acerca de eso. ¿Y qué artículo nos has traído hoy día? Bueno, les traje un artículo que es un artículo del año 2018. 18, sí, para ser exacto. De país Corea, Corea. donde el artículo lleva el título de la evaluación de la calidad de la reanimación cardiopulmonar según patrones de conducción del vehículo, Exacto. utilizando un sistema de conducción de ambulancias con realidad virtual. Con realidad virtual. Me llamó mucho la atención cuando indicó que según el patrón de conducción, Eso es eso interesante. significa que el piloto tiene un rol importante en este estrato para poder generar el cuidado debido en la medida que tú te animes a hacerlo, ¿cierto? Sí, pero lo interesante de esto, de hecho, es creo yo, el primer artículo que leo
con esas características, me parece Sí. que es la verdad el único estudio que está orientado a buscar patrones de conducción, porque vamos a conversar seguramente en un ratito de muchas variables, factores que pueden intervenir en el proceso de trasladar a un paciente y hacer reanimación durante el traslado. Entre esos está, por supuesto, la experiencia y la forma de conducción del piloto. Pero este estudio lo que valora o lo que va a tratar de identificar es la calidad del RCP brindado en la ambulancia, pero viendo diferentes situaciones durante el traslado, ¿no? Tal vez nos puede dar una mejor idea de la estructura del Sí, estudio. claro. Este artículo habla mucho acerca de que durante un tiempo, o sea, existen países que hacen RCP en movimiento, ¿no? Sin embargo, y creo que tú me vas a poder hablar un poquito acerca de que si existe alguna entidad reguladora que avale el tema del RCP en Bueno, sí, movimiento. como les conversaba, nosotros nos llamó mucho la atención porque nosotros solemos decir que la verdad hacer reanimación con el paciente en movimiento no es lo adecuado. Y no solamente nuestra opinión, la verdad. No es recomendado por la American Heart Association ni la European Resuscitation Council, ¿no? No son recomendaciones y que son las guías que, bueno, eventualmente más difundidas, las que más utilizamos. No recomiendan hacer pues, una reanimación durante un traslado porque las diferentes situaciones que sean, que las vamos a conversar, alteran pues supuestamente la calidad. Claro. Así ¿no? es, y este artículo, dentro de su introducción, también habla un poco acerca del el reconocimiento del paro cardíaco de las personas en situaciones estáticas, en situaciones de movimiento, ¿no? En las cuales hay un índice en el cual el índice de reconocimiento de paro cardíaco en personas estáticas, o sea, cuando uno reconoce el paro cardíaco in situ versus el paro cardíaco en movimiento, varía, ¿no? De 0.19 estando in situ al 0.27 estando en movimiento. Entonces, a veces reconocer que el paciente está en paro cardíaco en movimiento es menor que estando dentro de una situación in situ, o sea, estando en el paciente estático. Claro. La parte metodológica es muy interesante y este artículo que está publicado en el British Medical Journal's Open Access Press habla mucho acerca de eso, ¿no? Este es una revista que tiene un factor de impacto de 0.97. Es un factor de impacto casi cercano a 1 que habíamos hablado en la temporada pasada. Si son ustedes las primeras personas que nos están viendo, vean la primera temporada cuando hablamos acerca de los factores de impacto y que este artículo fue realizado un 28 de abril del 2018 y publicado en julio del 2018. Entonces, habla un poquito acerca de diversas situaciones y la diversa metodología, porque es un estudio prospectivo en la cual utilizaron 48 personas voluntarias, que son entre paramédicos y enfermeras, ¿no? Las cuales tenían una característica importante, que tenían que tener por lo menos 6 meses de experiencia dentro del ámbito prehospitalario y que aparte de eso habían asistido a aproximadamente más o menos, mayor a, claro, pero más o igual a 10 paros cardiorrespiratorios. O sea, eran unas personas que eran calificadas para reconocer signos de paro cardiorrespiratorio y saber cómo actuar a paro cardiorrespiratorio. O sea, no solamente tenían la parte teórica, la formación teórica, sino también tenían experiencia en el foco mismo de la atención de pacientes en paro cardíaco. Así es. Mira que son 6 meses, o sea, son 6 meses que de repente han tenido una rutina bastante extenuante, ¿no? Claro, tenían todas las acreditaciones dentro de las capacidades como técnicos en emergencias y urgencias médicas. Ahora, dentro de la parte metodológica se les hizo una capacitación primaria, ¿no? Para el tema de estar en la parte simulada, ¿no? Porque es una ambulancia simulada, que como bien dice Javier, la parte de realidad virtual no es la que te ponen los Googles, ¿no? ¿O qué cosa era la parte de realidad virtual? Hicieron una ambulancia sobre una plataforma. Como especie de un simulador de Playland Park. Algo así. Que va a darte diferentes patrones de conducción, como lo mencionamos hace un ratito, ¿no? ¿Y a qué se refiere patrones de conducción?
como ustedes se pueden imaginar, nadie traslada a un paciente en línea recta al hospital. Siempre hay curvas, siempre hay giros, siempre hay rompemuelles, lo que nosotros le llamamos, o badenes, ¿no? Siempre hay un bache, siempre de repente alguien se cruza, hay que parar súbitamente. Entonces, estos patrones eran en total 10, ¿no? Estaban incluidos ahí, bueno, digamos, el momento estacionario, cuando la ambulancia está estacionaria, estaba también la aceleración, estaba a una velocidad constante, ¿no? Estaba también el momento del giro hacia la derecha, del giro hacia la izquierda, la desaceleración, la vuelta completa hacia la derecha, como entrar, como entrar directamente en un, claro, como entrar en un óvalo o dar la vuelta en U, ¿no? Hacia la derecha, hacia la izquierda, pasar un badén o un rompemuelle y la parada súbita, ¿no? Esos son 10 patrones de conducción que son diferentes situaciones que van a ocurrir durante el traslado al hospital en cualquier país, ¿no? Ojo que, y es interesante porque siempre se viene a la mente cuando nosotros hablamos de estas situaciones, que la realidad del tráfico es distinta en todos los países, ¿no? O sea, cada país tiene sus zonas de más tráfico, de más flujo, etc. Entonces, este estudio específicamente no estaba contemplando las variables que se van a presentar, como la intensidad del tráfico o el conductor, la forma de conducción O el tiempo piloto, de llegada al hospital. o el tiempo de llegada al hospital. Así Esas es. son cosas que no se contemplaban, digamos, están excluidas del estudio porque este estudio está orientado específicamente a ver cómo es la calidad del RCP durante estos 10 momentos, digamos. Claro, y hablando así, de calidad de RCP era profundidad, era frecuencia, ¿no? Era el tono de la secuencia de RCP, ¿no? O sea, el vaivén y el seguimiento de la secuencia de RCP. Y como una de las cosas que dentro, bueno, de ahí lo vamos a hablar un poquito, eran las consideraciones éticas dentro del personal que se estaba dando. Ese estudio, que era en cada grupo de participantes, era de 8 minutos. Los primeros 8 minutos eran estáticos, con los cambios de 2 minutos de reanimador, ¿no? Posteriormente se hizo un stop de 1 hora para evitar fatiga, para evitar agitación, para evitar cualquier tipo de estrés, y posteriormente los próximos minutos eran ya en movimiento, ¿no? Para evaluar justo las mismas cantidades de participantes en estático y en movimiento, teniendo en consideración que no había una realimentación, ¿no? Una retroalimentación dentro de lo que habían hecho los participantes en estáticos como en movimiento. O sea, no se le decía, lo hiciste bien, Claro, lo hiciste mal, como para mejorar, lo hiciste, sino simplemente dejarlo hacer. Así es. Y bueno, habría que, antes de pasar o continuar, hay que recordar que la forma como lo medían es utilizar un maniquí que permitía encontrar estas variables, ¿no? O sea, la profundidad, la frecuencia se iban descargando directamente en un monitor para irlo controlando, ¿no? Y ojo que no sé si decir una de las limitantes, sino una de las características de este estudio es que solo contemplaron compresiones, más no manejo de vía aérea. Sí, ¿no? sí, definitivamente añadirle ventilación Hubiera sido hubiera sido un poquito más complejo, y básicamente aquí lo que había que analizar era la calidad de las compresiones. Exacto. Claro, y el tiempo que se demoraban entre el intercambio de los 2 minutos entre los reanimadores, ¿no? Una de las cosas interesantes que es un estudio prospectivo, es un estudio donde utilizaron básicamente las mediciones paramétricas simples, ¿no? La media, mediana, moda, la desviación estándar, el rango intercuartílico, que es, la P, que es para ver si era evidencia estadísticamente significativa entre la parte estática y la parte en movimiento. Entonces, este estudio fue justo casi como un estudio estándar, ¿no? Para evaluar cosas que no se habían evaluado antes, porque antes se evaluaba si era factible hacer una reanimación en movimiento, y este estudio evalúa la calidad de la evaluación de las compresiones y de las características de esas compresiones en movimiento. Entonces, esta parte metodológica, si bien al parecer parece simple, tiene una complejidad interesante por la novedad que tiene este artículo, ¿no? Entonces,
Ahora, Javier, dentro de la parte que podemos ver dentro de los resultados o dentro de qué cosa es igual o qué cosa es distinta dentro de la calidad, las compresiones, es normal estando en aceleración, porque podemos decir nosotros aceleración dentro de dos puntos variables, ¿no? Aceleración con desaceleración, que es el movimiento rectilíneo uniforme, o aceleración con desaceleración, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, Sí, bueno, ¿cómo ellos vieron eso? había un detalle que ellos habían observado en unas investigaciones anteriores. Para empezar, hay algunas investigaciones que valoraban el RCP hecho en velocidad constante, ¿no? A 20, 30, 60 kilómetros por hora y a ver si es que la calidad del RCP era la adecuada. Era un estudio previo, ¿no? De algunos, entonces, pero este estudio tenía todas estas variables que hemos comentado en estas diferentes situaciones. Me faltó decir algo. Que, Me faltó decir algo que era muy importante. que la velocidad... eso es lo La que- velocidad La máxima. velocidad máxima era 60 60. kilómetros Sí. por Exacto, Y la velocidad velocidad crucero. mínima 20, era 20 exacto. kilómetros por hora. Ese es un detalle importante, Sí. porque como tú bien dices, la velocidad ciertamente en estas investigaciones anteriores, o sea, no en este estudio, había demostrado que conforme se incrementaba, también se incrementaban digamos, la cantidad o la frecuencia de las compresiones, ¿no? Entonces, eso es llamativo, pero ellos utilizaron estos 60 kilómetros por hora máximo. Primero porque, como tú bien dices, ellos evitaban las posibles lesiones que pudieran tener los participantes, ¿no? Además de eso, en la ciudad donde ellos viven, donde se hizo el estudio, la máxima velocidad permitida es 60 kilómetros por hora, ¿no? Entonces ya ahí hay como que no sé si un limitante, pero un condicionante, ¿no? Entonces, bueno, yendo ya los resultados, una de las cosas interesantes es que se compararon pues digamos, los valores de estas variables que hemos visto cuando se hacía el RCP estacionario con respecto a las variables en los diferentes momentos que hemos conversado, ¿no? Estos diferentes que les llaman patrones de conducción. Entonces, de todos ellos, la verdad es que fueron muy semejantes. O sea, tanto estacionarios como durante todos estos momentos del transporte, fueron muy semejantes, excepto en dos, ¿no? Una de ellas fue cuando se pasaba el Badén y otra es cuando se detenía súbitamente. Sí, esa es la Que lo que había una gran variación, una variabilidad en las compresiones. O sea, las compresiones ya no eran de la misma profundidad. ¿Eso quiere decir que puedo hacer RCP mientras conduzco? No, y ahí hay unas cosas que hay que, por supuesto, remarcar. Se veía que conforme en estos momentos, tanto en las compresiones, cuando uno atravesaba un rompemuelle o un badén, o cuando se detenía bruscamente, se aumentaba la profundidad y también se disminuía la frecuencia. O sea, ya había una variación en general en el ritmo que tú le dabas y en la calidad de las compresiones. Y al final concluían que había mucha semejanza, ¿no? O sea, tanto en el RCP estacionario como en el RCP en movimiento. Entonces, a simple vista, como tú bien dices, podríamos decir, sí, se puede Sí, hacer. se puede, claro. Y la calidad puede ser la Lo misma. estoy haciendo bien. Claro, o sea, puede realmente ser ventajoso o puede ser equivalente por lo menos a hacerlo en movimiento como estacionario. Pero hay una serie de variables que no se consideraron en este estudio y que los mismos investigadores reconocen como limitantes y que no pueden hacer que sea absolutamente fiel a la realidad, por ejemplo. Claro. Antes de eso, quiero hacer una pregunta. Por mi desconocimiento. ¿Existe el tema de la frecuencia de la constante de las compresiones? ¿Genera un cambio dentro del RCP? Pues, esa es prácticamente una de las principales razones por las que Perfusión. uno puede dudar de que la calidad del RCP sea la adecuada. ¿Por qué? Porque no solamente interesa la cantidad de compresiones que tú haces por minuto y la profundidad, sino que hace ya varias guías nos dimos cuenta de que las primeras compresiones que nosotros hacemos no son realmente efectivas, son las que nos permiten a nosotros lograr lo que nosotros llamamos una presión de perfusión coronaria adecuada.
Más o menos son las primeras 15 compresiones. Romper la resistencia, ¿no? ¿Qué es la Exacto. presión de las perfusión 15 coronaria? compresiones para adelante, recién tenemos una buena presión de perfusión ¿Qué coronaria. significa eso? ¿Qué cosa es? Por supuesto. Significa que cuando nosotros hacemos compresiones, la fuerza con la que sale la sangre del corazón tiene que luchar contra la resistencia que tiene la aorta. Del lugar donde nace la aorta, nacen también las arterias coronarias. Entonces, esa diferencia es la presión de perfusión coronaria, es la presión con la que va a ingresar la sangre oxigenada al músculo cardíaco. Logrando un límite adecuado de la presión de perfusión coronaria, logramos una mejor oxigenación del músculo cardíaco, logramos disponibilidad de ATP, logramos una fibrilación gruesa y con eso podemos lograr una buena fibrilación para que pueda ser susceptible de salir con una Y eso una tiene que ser desfibrilación. constante, Exacto. estandarizado Si de yo, manera constante. si yo no sé, pues a la compresión 13, 12 o 20, no lo sé, la calidad de mi RCP disminuye. O sea, ¿qué quiere decir? Hago menos, comprimo menos. O de Un repente pierdo el ritmo. Un badén, Justo una en ese curva, momento cruzo una curva. O de repente paso un badén o ¿no? un rompehue y hago una compresión mal hecha o hago 2 o 3 o 4. Entonces la perfusión coronaria va a empezar a caer progresivamente. En 10 segundos va a ser 0 nuevamente. Entonces, yo no estoy dando un buen RCP. O sea, la calidad de mi RCP no es la adecuada porque definitivamente, volviendo al inicio, nunca voy a tener un camino recto, horizontal y estacionario hasta desde el foco hacia el hospital. Siempre voy a tener un giro, siempre voy a tener un badén, siempre voy a tener un bache, alguien que se cruzó. Entonces significa que va a haber variabilidad de las compresiones de todas maneras. No Y solo eso, una. y eso se vio dentro del estudio, ¿no? Ujú. Que justo la variabilidad, cuando uno iba haciendo curvas hacia la derecha o hacia la izquierda o en el badén, justo lo que se cambiaba era el ángulo, ¿no? De compresión. Y había ¿no? más incidencia en los giros a la derecha, ¿no? Es increíble, o sea, Claro, lo que cambiaba era justo la posición de las manos y Claro, justo para girar que no se a- podía hacer ese eje a 90 Bien, grados. Qué interesante, es Y algo, que- algo tan sencillo que nosotros Claro, enseñamos claro. en la reanimación, que es colócate en posición adecuada, perpendicular al tórax del paciente, 90 coloca grados, las manos así, exacto. utiliza el peso de tu cuerpo para hacer las compresiones, es algo sencillo, pero que no se logra cuando tú giras a la derecha, porque si tú tienes la camilla pegada hacia el lado izquierdo, Las voy a- cuando gires a la derecha, la fuerza centrífuga va a tirar tu cuerpo y no va a permitirte tener el eje adecuado Motor sobre la adecuado. compresión. Y eso significa que vas a perder fuerza. Y el tema es que al final de repente tú vas a tener una falsa percepción de que estás haciendo un buen masaje o buenas compresiones cuando realmente no es así, ¿no? Entonces, sí, pues el giro a la derecha específicamente y el pasar el badén o detenerse súbitamente, eran momentos en donde definitivamente la calidad de RCP se venía abajo y con eso se va a venir abajo también la presión de perfusión. Ojo, o sea, pasar el badén a 20 o a 40 genera un cambio. Pasar un badén necesitas frenar algo. O sea, definitivamente una desaceleración para luego pasar el badén. O sea, tienes dos cambios de vectores ahí que definitivamente No, no claro, no tienes ayudan. un cambio de desaceleración, tienes un cambio de posición por el badén y tienes un cambio de aceleración Exacto. para Son tres incrementar la variables. velocidad, Ah, Son sí. tres para variables. llegar a una O sea, velocidad. O sea, no es que tienes solamente pases el badén. tres cambios de vectores totalmente distintos, ¿no? Totalmente. Y eso Si es que la esquina no doblas a la derecha. realmente, o sea, si somos buena gente, va a ser 5 a 10 segundos. Y eso Exacto. genera que la presión de perfusión coronaria Baje a cero. baje a cero Sí, y ¿no? genere que nueva cambie todo historia. el proceso Y de que, compresiones, ¿no? Este estudio estaba hecho en los traslados que tomen 8 o 9 minutos. Así es. En la realidad de muchos de nuestros países o nuestras ciudades, los 15, traslados 20, 25. duran muchísimo más que eso. Hasta 40. Entonces significa que el paciente va a estar sometido a estas variabilidades mucho más tiempo. Mucho más. Y fíjate que una cosa muy interesante, y justo tú lo acabas de comentar, es que justo en ese estudio se vio el grado de protección del personal. Eso fue algo que me entonces- llamó mucho la atención. Entonces, justo porque dentro de la parte introductoria habla de que el hacer este tipo de estudios, ergonómicamente. sabiendo los grados de accidentes que pueda generar para un personal prehospitalario, consideraron esas condiciones para que evitar Adversas. el tema ético. Exacto. O sea, porque dentro de los estudios de investigación, lo último que tienes que evitar son los conflictos éticos posibles. Ujú. Entonces, ellos
generaron y contribuyeron para evitar cualquier tipo de acción dentro del personal que va a estar haciendo compresiones. Entonces, eso también genera un sesgo de información. Eso se llama sesgo de información. Porque tú haces dos cosas. Hay dos cosas interesantes en este artículo dentro de las limitaciones. El sesgo de información que hace es que este personal que te va a hacer las compresiones tenga todos los grados de seguridad. Exacto. Cuando realmente en la vida cotidiana y en las consideraciones que nosotros sacamos las maletas, las metemos, a veces no lo ponemos en los gabinetes, lo ponemos dentro de algún otro utensilio, y el movimiento pueda generar algún tipo de daño a nosotros como personal de salud. Y lo primero, justo como decía Javier, es el primum non nocere, primero no hacer daño. Y el principal recurso que tiene un personal prehospitalario es primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿no? Cuarto yo, quinto para que no se molesten, ¿no? El personal que está de tu lado, y sexto ya el paciente, ¿no? Y lo segundo, que es también interesante, es que los voluntarios sabían que estaban dentro de un estudio. Claro. ¿No? Entonces sabían que estaban grabándolo, sabían que estaban evaluándolo, sabían que estaban. Entonces tú obviamente, ¿no? Un actor que está que va a su casting, das lo mejor saben, de ti. Claro, das lo mejor de ti para que te contraten, claro. ¿No? Entonces eso también sí, es una limitante del estudio, que un sesgo que evita que sea lo más orgánico posible dentro de una situación vivencial. Sí, además el estudio concluye haciendo un survey, digamos una encuesta al participante diciéndole ¿qué te pareció la simulación que hemos hecho? ¿Te parece que se asemeja a tu trabajo diario, a las veces que tú has dado reanimación, sea estacionaria o en la ambulancia? Y resulta que no les parecía. No, o sea, la mayoría decía no, porque para empezar nosotros en la ambulancia vamos a mucha mayor velocidad. Y yo recuerdo que las veces que hemos dado reanimación me he estado moviendo muchas más veces de lo que me he movido acá, porque hemos tenido mucho más movimiento. Entonces, como tú bien dices, la verdad que si tú haces reanimación o haces compresiones torácicas, aparte de lo que hemos hablado de la presión de perfusión coronaria y digamos que no vas a lograr el objetivo probablemente, es que tienes el riesgo, te estás exponiendo como proveedor a lesionarte. Exacto. No sé, yo creo que todos los que hemos trabajado en ambulancia alguna vez nos hemos golpeado contra una baranda, nos hemos caído, nos hemos golpeado, imagínense haciendo reanimación. Y casualmente, yo estoy seguro que si a ustedes les ha ocurrido, es que decimos, el paciente está en paro y la intención del piloto es acelerar. Es más, tú usualmente dices pisa, ¿no? Llegamos porque llegamos. Entonces tú empiezas a hacer reanimación y el piloto empieza a acelerar, y es el momento en donde más riesgo hay de que tú te lesiones, incluso de que impacte la unidad médica, etcétera. Es una situación en la que no debería ocurrir, pienso yo. Creo que lo adecuado ha sido siempre mi opinión, y cuando las veces que me ha tocado elaborar algún algoritmo relacionado con el paro cardíaco o algún protocolo en los sistemas de atención médica donde he trabajado, es que yo sugiero que si el paciente hace paro cardíaco camino al hospital, tú te detengas, pares la ambulancia y brindes reanimación, porque es la forma como puedes mejorar las probabilidades de supervivencia y evitar lesiones. Así es, y dentro de las conclusiones justo de este artículo hablan acerca de que se necesitan más artículos justo para poder ver si esta reanimación cardiopulmonar en las ambulancias en movimiento pueda realmente ser viable para garantizar sobre todo, ¿no?, la calidad de las compresiones. Creo que dentro de todo, o sea, y dentro del RCP de alta calidad, justo el abarcar la calidad, el ver que las compresiones sean efectivas, el ver que la relajación también del tórax se pueda dar, ¿no? Porque uno normalmente cuando está haciendo compresiones, tu punto de apoyo es el tórax del paciente. Entonces, ¿cómo tú le vas a dar una relajación si perdiendo, vas a perder el punto de apoyo? Entonces, inconscientemente también hay un tema interesante dentro del reanimador, ¿no? Entonces, aparte de los daños externos que se pueda generar si no tienes un movimiento rectilíneo uniforme,
que se pueda dar. Y justo este artículo habla acerca de que se necesita mucho más información, se necesita mucho más adecuación vivencial. Eso es un artículo casi un estudio piloto, porque es muy poca muestra, son casi 48 pacientes voluntarios que son entrenados. No, 48 proveedores. No, claro, ajá, claro, o sea, voluntarios que son entrenados y que nos dan a nosotros unos alcances de lo que realmente ahorita, siendo Corea un país con una tecnología mucho más avanzada, con unas características distintas a las características de Latinoamérica, no significa, ¿no?, que podamos extrapolarlo, ¿no? Y eso es una de las cosas interesantes que tienen los artículos de investigación, ¿no? Que si bien hay cosas publicables, no es que todo sea extrapolable hasta nuestro país y no es que tampoco que porque es de Corea no lo podemos aplicar, ¿no? Sin embargo, justo este tema de los artículos de Javier hace que un artículo de investigación que está publicado en una revista interesante, una revista buena, una revista Q1, pueda ser desmenuzada y decir, oye, realmente lo que nos están diciendo en el papel pueda sonar bonito, ¿no? Pero en la parte real, no, tú vas dándote cuenta que hasta los mismos autores generan algo que no te cuadra, ¿no? Que no te dice, oye, úsalo, pero tampoco dicen no lo uses, ¿no? Te generan de que se necesita, cuando a veces los artículos dicen, se necesitan más artículos, ¿no?, para garantizar la información, significa que ellos tampoco están seguros de lo que están diciendo realmente pueda funcionar en una realidad como vivimos, que tengamos casi características distintas dentro de una realidad, ¿no? Este estudio fue hecho en Corea, a diferencia de los demás artículos que en su mayoría eran canadienses, ¿no? E incluso siendo Corea una cultura diferente, teniendo autopistas reguladas, se presenta esta serie de dificultades. Imagínense en Sudamérica, y justamente el detalle no era de repente mencionar o comparar los tránsitos, sino ni siquiera la velocidad, sino la aceleración, la desaceleración y las curvas que de alguna u otra manera pues existen en todas las ciudades del mundo. Entonces, una de las cosas es que se vulnera el principio básico del proveedor de atención prehospitalaria, que es primero yo, o sea, el cuidado del personal, luego el cuidado del equipo para el alto rendimiento y luego, lo más importante, el paciente. Entonces, definitivamente, por ningún ángulo se nota que esto sea una maniobra exitosa, ¿no? Se recomienda detener la unidad, se recomienda monitorizar a tu paciente si lo estás llevando en tu unidad, porque de alguna u otra manera tienes que también detectar que el paro se está suscitando en el transporte, ¿no? Si es que lo has reanimado in situ, en un lugar estático, lo subes, tienes que monitorizarlo para justamente hacer el seguimiento. O un paciente que está subiendo con varios riesgos de infarto o de paro, tienes que monitorizarlo. Eso es para minimizar todos los riesgos y simplemente no es que lo lleves sentadito, todo chévere, estamos viajando y de pronto ya está cadáver cuando está en pleno tránsito, ¿no? Son muchos factores que este estudio ha logrado y que las conclusiones son muy fehacientes, ¿no? Definitivamente eso no se recomienda yo añadiría, o no sé si que tal vez podría ser digamos, una premisa de lo que tú has dicho. ¿Una primicia? Una premisa. Una premisa. De lo que tú has dicho es recordar que existen las H's y las T's, ¿no? Exacto. Entonces, Aparte, cierto. Triple H era mi... Sí. ¿no? Tú tienes que monitorizar al paciente, ¿cierto? Pero también tienes que darte cuenta de los riesgos potenciales de paro cardíaco. Los factores o las causas que pueden provocar. Y que son reversibles, por supuesto. Entonces, porque si el paciente los tiene, es muy probable que te va a hacer paro cardíaco camino al hospital. Entonces, tomarás las medidas adecuadas para que, si eso ocurre, puedas enfrentarlo oportunamente. Yo pienso que, digamos, esta serie de estudios, específicamente este estudio, debería complementarse con un estudio que permita, a través de casos, poder revisar cuántos de los pacientes que recibieron reanimación en movimiento tuvieron sobrevida, tuvieron buena sobrevida, exacto, buena resolución a nivel neurológico, calidad de vida, ¿no? Calidad de vida, ¿no?
para poder demostrar si realmente conviene utilizar, o sea, arriesgarse así a hacer maniobras de reanimación camino al hospital. Y yo siempre diré, así como digo, camino al hospital, si el paciente hace paro cardíaco, lo mejor es detenerse y hacer reanimación. Si el paciente hace paro cardíaco y tú llegas a la escena y el paciente está en paro cardíaco, lo mejor es hacer la reanimación en el lugar. Y si el paciente fallece, fallecerá en el lugar. Exacto. Habrá situaciones en las que algunas veces podrá variar, si son cosas probablemente muy alejadas, bueno, no muy alejadas, pero muy especiales, como una hipotermia, un paciente pediátrico, etcétera, en donde definitivamente probablemente necesita algún manejo distinto o de repente el traslado podría ayudarte. Pero en casos generales o la mayoría de veces, pues la verdad lo mejor es hacer el RCP estacionario. Así que es importante que sepan que no existe ninguna maniobra especial que se tiene que aprender para hacer RCP en el camino. No hay super paramédicos. Así es. Creo que este tipo de artículos puede ser un inicio para justo los nuevos dispositivos de RCP, ¿no? Poder reconocer un paro cardíaco mientras estamos en ambulancias y poder poner algún tipo de dispositivo ¿no? Externo De para, compresión hacia de externa. compresión externa, ¿no? Para ir con la ambulancia. Podría ser Claro una Que ya cosa muy existen, ¿no? O interesante, sea, claro, podría ser algo los equipos interesante. de compresión torácica externa probablemente Ujú. sean útiles en esta Así es, situación. claro. Ahora lo usamos mucho, la verdad que sí, en otras latitudes, Ujú. porque ciertamente son algunos poco costosos, ¿no? Sí, claro. Pero serían probablemente una buena opción utilizarlos en esta situación de mantener la reanimación o el traslado en la mejor calidad hasta llegar al hospital. Sin embargo, no hay estudio todavía que No, haya claro. demostrado que las compresiones torácicas realizadas con estos dispositivos tienen mejor calidad o son de calidad superior a las compresiones hechas manualmente de forma adecuada por un operador entrenado. Claro, lo hablo ¿Ok? o sea, dentro de una En ambulancia ese en movimiento contexto podría ser podría ser una un opción. inicio, claro, un inicio para que en el caso de que un paciente haga paro dentro de una ambulancia en movimiento, poder utilizar este tipo de dispositivos para seguir el trayecto en el caso se tenga, ¿no? Si en el caso no se tiene, obviamente es el de tener la ambulancia y realizar las compresiones, Han habido claro, varios, compresiones ¿no? Varios torácicas, ¿no? dispositivos que han salido a la luz, que son de manera efectiva muy, muy simpáticos, muy buenos. Pero si estamos hablando justamente de este contexto de movimiento, a mí se me ocurre pensar en el dispositivo Sol, que es autoajustable, una banda que se adhiere específicamente a la altura del paciente, el tórax, y empieza a generar una compresión. Claro, como bien lo dices tú, no necesariamente suple el 100% el manejo humano, pero son dispositivos que de una u otra manera nos van a dar una chance, una viabilidad para que esa persona pueda salir airosa. Claro, para disminuir el tiempo que hay dentro, o sea, en lugar de paro hasta el hospital. En verdad, este tipo de artículos sí nos dan algunas aristas, ¿no? De qué otras cosas podemos utilizar, ¿no? Extrapolando, no es Exacto. algo que está dentro del artículo, pero podríamos divagar un poquito pensando en el cual, si nos encontramos en esa situación, utilizar algún dispositivo como el tipo Sol que no genera deslizamiento y que podría ayudarnos. En verdad, este tipo de artículos y los artículos de Javier, como siempre hemos dicho, nacen realmente de estar 9 horas desde Cañete hasta Santiago. O sea, está dentro de que, oye, Javier, ¿qué pasa esto de acá? Y nace viendo TikToks, nace viendo cosas que nos pasan dentro de la vida cotidiana, dentro de nuestros ambientes y queremos nosotros divulgar cierto tipo de ciencia con cosas que de repente se nos ocurren o cosas que de repente vemos en televisión, vemos en las redes sociales y que decimos, esto será cierto, esto no será cierto. Creemos que la mejor medida de que nosotros podamos hacer medicina prehospitalaria es de acuerdo a las evidencias científicas. Tal cual, esto es simplemente para sumar. Nosotros estamos aquí a la orden para que nuestra sociedad pueda generar proveedores de alta calidad y de gran valía de salud. Volvemos como al principio, no es viable generar una reanimación cardiopulmonar en movimiento y mucho menos a alta velocidad. Eso no es correcto.
porque los estudios lo dicen, aquí nadie está inventando la pólvora, eso está desde 2018, hace 6 años. Acuérdate que en Panamá Andrés Cairol presentó también un Sí, estudio, ¿no? En movimiento. justo se le envié, justo después que Javier me envió el artículo, se le envié a Andrés, que es un gran amigo, Exacto. colega de Costa Rica, que él también ha hecho mucha investigación Sí, sí, sobre, tiene una revista sobre PH. sobre RCP en Claro. movimiento, y que también está muy de acuerdo con nosotros. Es más, es nuestro seguidor. Gracias, Javier, por seguirnos acá en Camino de la Emergencia. Dice Andrés, saludos. Y que coincide con nosotros, ¿no? En el cual no hay mejor cosa que hablar acerca de ciencia con ciencia, ¿no? Con ciencia. Ah, qué buena, qué genio soy. A veces me sorprendo, te juro, a veces me sorprendo yo solito. Okay. Sí, yo también me sorprendo. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, muchísimas gracias, Javier. Siempre, y justo hemos querido empezar el programa, la segunda temporada, el primer programa de la capítulo, segunda temporada. Exacto. con los artículos de Javier. Javier es casi ya. Es más, si su emoji no sale en la carátula de Camino de la Emergencia, es porque todavía está llegando. Estamos llegando a un acuerdo económico. Derecho de autor, ¿no? Estamos llegando a un acuerdo Prohibidas. económico con Javier. Pero muchísimas gracias, Javier, por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias. Yo siempre A tu estaré. público, a tu comunidad de Dubái, Afganistán, Corea del Sur, Surinam, Guyana Francesa. Bueno, yo siempre estaré encantado de venir. La verdad, lo he dicho otras veces, hay que meterle ciencia a lo que hacemos, como tú dices. Conciencia. Con conciencia. La idea es siempre las cosas que hacemos, preguntarnos por qué las hacemos y si hay algún estudio que nos pueda apoyar para poder saber si es que la decisión que estamos tomando es la adecuada. Y bueno, pues los artículos y los estudios se leen, se interpretan, se discuten, se conversan. Eso es lo bonito de esto, para poder saber si son aplicables o no son aplicables, si algunos artículos, pues como que curiosamente dice una cosa, pero los mismos investigadores, ¿no? Autores concluyen que realmente es muy dudoso que sea efectivo. Entonces espero que me inviten otra vez y espero que lean un poco más los artículos que les doy para poder Y justo ver qué más le meten. una de las cosas que queríamos comprometerte acá en vivo y en directo, en público, era justo por un tema que hemos vivido acá en el Perú, ¿no? Jorge, Exacto. que hemos vivido hace poco. Hay unas imágenes que han sido mediáticas en el medio y que no estamos ajenos a ello, pero justamente como bien lo dices, con cabeza fría, verlo de una manera muy, muy sumatoria, una crítica constructiva, y ver de qué manera esto da la información sucinta, correcta, para que esto no vuelva a repetirse. Así es importante, sobre todo justo que hablamos de RCP, hablar acerca de los equipos de alto rendimiento en RCP, y que eso lo hablaremos en los próximos podcasts, porque nuestro próximo podcast hay grabaciones que tenemos de Chile. hay grabaciones de Chile. Hay cosas muy interesantes que hemos tenido en Chile. Hemos conversado con gente súper amable, súper interesante, con una persona que es ingeniero, que hace ambulancias, o sea, que hace ambulancias, el antes y después, y la que estructura habla acerca mecánica de la ambulancias, importancia increíble. justo de las ambulancias, claro, y cómo se arma, y cómo él piensa acerca de la ergonomía del personal hospitalario, de la facilidad que se necesita tener dentro de este ambiente. Hemos hablado con el representante de la Cruz Roja en Chile, para ver cómo se maneja la parte prehospitalaria y cómo la Cruz Roja apoya a los personales prehospitalarios dentro de ese sistema de Chile, y muchas más novedades, aparte de lo que nosotros les tenemos pendiente acerca de hablar de equipos de alto rendimiento en RCP, porque creemos que como Camino de la Emergencia tenemos una labor educativa en la cual queremos nosotros apoyar y no ser solo críticos, sino poder aportar un poco más acerca de lo que podemos solucionar, ¿no? Queremos soluciones, no queremos solo críticos. Queremos poder decir qué cosas, si bien se hizo mal, cómo se puedan hacer mejor. Y creo que es la mejor forma de manejar el ambiente prehospitalario, unirnos todos como centros, unirnos todos como personal prehospitalario, para poder llegar a un mejor vehículo, que es evitar más muertes que pueden ser prevenibles. Así es.
Así que gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por esta nueva aventura de la segunda temporada. Y no se olviden, nosotros somos Camino a la Emergencia.